la luz de Dios, caminemos a la luz de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es motivo de darle gracias a Dios el que nos podamos reunir este 10 de junio del 2021, este jueves, por este medio para continuar con nuestro estudio bíblico de los jueves. Siempre el tema es la disciplina eclesiástica y la lección número 7 es el juicio general, parte 2. El texto base es Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 28, y el libro de disciplina en su capítulo 5, los incisos del 9 al 13. El versículo que vamos a memorizar dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1, 28. El propósito de esta lección es entender las faltas y ofensas como un pecado contra Dios, contra la iglesia y contra otras personas. Apreciar los pasos para encaminar un juicio general. En la lección anterior estudiamos lo que podría llamarse el inicio del proceso judicial, que va desde que se recibe una queja o acusación. Esa queja o acusación llega a manos de la judicatura. Cuando decimos judicatura se refiere al consistorio en la iglesia y la comisión judicial permanente si se trata del presbiterio o del sínodo. Entonces el proceso se inicia desde que llega la queja y se resuelve aceptarla. Ya vimos que las partes acusado y acusadores o acusador deben estar plenamente enterados de lo que se va a tratar. Nunca se comienza un juicio sin que la persona acusada sepa que hay una acusación contra ella y sin que los acusadores también, o el acusador o acusadora, sepa que se aceptó en iniciar ese juicio. Y así ellos, al enterarse, se preparan para el momento en que tengan que presentar pruebas y testigos. Hoy vamos a ver la continuidad de ese proceso, que inició cuando una persona puso una queja. Entonces, el consistorio o la comisión judicial permanente analiza la queja, verifica qué elementos están dando para sustentar esa queja, si tienen pruebas, fechas, momento en que sucedió el asunto y testigos también, ¿verdad? Cualquier prueba y testigo, y entonces ellos dicen sí, vamos a iniciar el juicio. Entonces ya los pasos que vamos a ver hoy son los que se dan después de que las personas ya son informadas, citadas y comparecen ante el tribunal. El texto, vamos a analizar un poquito antes ese texto que está ahí de Colosenses capítulo 1, 24 al 29. En este texto encontramos lo que podría ser la explicación que da Pablo a los colosenses acerca de su ministerio. En este pasaje él afirma que fue hecho ministro de la iglesia y explica qué es la tarea de él, ¿verdad? Es anunciar la palabra de Dios y cuando lo anuncia, amonesta a los hombres. Él habla de amonestar a los hombres porque su propósito es presentarlos perfecto en Cristo. Y yo quise tomar este texto, mis hermanos, para que nosotros entendamos que eso de amonestar, de poner disciplina, de suspenderle los privilegios a una persona, es tarea y es responsabilidad de la iglesia y de los pastores, ¿verdad? Porque nuestra responsabilidad no es que cada uno de los hermanos de la iglesia vivan su vida como ellos quieran, hagan lo que quieran y con solo que lleguen al templo y ofrenden y den diezmo ya está, sino que nuestro propósito es presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Cada mensaje que se da, cada consejo, cada lección es para que ellos vayan perfeccionando su vida y teniendo más conocimiento de Dios. Entonces es tarea de los pastores, de los consistorios y de cada comisión judicial permanente, ya sea en los presbiterios o en los sínodos,
fomentar la proclamación de la palabra de Dios, pero también amonestar a los débiles, a los que tropiezan, a los que caen en pecado, porque la responsabilidad es la perfección de todos los miembros. Recuerde que hay un pasaje de la palabra de Dios en que dice que la vida nuestra es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces la vida cristiana, asistiendo, participando en la vida de una iglesia, es de ir creciendo. No es ir como rutina y no avanzar, sino crecer. Y también recordemos que aquí, o sea, hacer la salvedad de que cuando Pablo dice presentar a los hombres, amonestar a los hombres, no se está refiriendo solamente a los varones, sino que también a las mujeres, porque está hablando en sentido genérico. Los defensores. Toda persona acusada tiene derecho a ser representada por un defensor. Yo quiero que nosotros nos imaginemos, hermanos, que un juicio dentro de la iglesia es parecido a un juicio que se hace en los tribunales comunes en los pueblos, ¿verdad? Este defensor va a ser encargado de presentar argumentos que afirmen su caso. Así como en un tribunal, que en donde nos acusaron, en un juzgado de paz, en un juzgado de primera instancia, nos acusan de algo y nosotros podemos contratar un abogado defensor, pues en la iglesia también tenemos derecho a tener un defensor, pero ese defensor no necesitamos que sea un abogado. En la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, el defensor debe ser un ministro de la palabra y de los sacramentos o un anciano gobernante. Esa es la persona que pueden buscar para ser sus defensores, ¿verdad? Y un defensor nunca participará como miembro del tribunal. Por ejemplo, si el consistorio está integrado por 6 ancianos y el defensor es un anciano de los 6, entonces este anciano no va a formar parte del tribunal, va a actuar como defensor de la persona acusada y entonces él se va a abstener de participar en el tribunal. O el anciano que pueda ser defensor, tal vez es un anciano que está en descanso, ¿verdad? Pero no puede un defensor estar como defensor, valga la redundancia, y a la misma vez ser miembro del tribunal que va a juzgar el caso, ¿verdad? Ahí ya se perdería totalmente la posibilidad de que sea imparcial. Entonces también los defensores en la iglesia nuestra, en la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, no deben aceptar honorarios como nosotros lo hacemos con los abogados en los tribunales judiciales en la calle, ¿verdad? Se les tiene que pagar sus honorarios como abogados, pero en la iglesia el defensor no debe aceptar ningún tipo de pago ni gratificación por sus servicios, ¿verdad? Una invitación a comer o cualquier regalo. Eso está limitado en nuestro libro de disciplina. El defensor debe de ser solicitado por la persona a la judicatura y la judicatura es la que autoriza su participación. Esto se da más que todo, hermanos, cuando la persona acusada se considera incapaz de poderse expresar con propiedad delante del tribunal por nervios, por temor o por cualquier otra causa específica, ¿verdad? Hay personas que frente a los ancianos en el consistorio o frente a una comisión judicial permanente se quedan callados, se quedan inmóviles, se quedan tan impactados y nerviosos que a veces no pueden responder ninguna pregunta. Entonces esas personas que les da ese pánico de estar ante el tribunal tienen el derecho de solicitar la participación de un defensor, ¿verdad? Y entonces ya el tribunal autoriza que uno de los ancianos o un pastor, otro pastor, que no sea el que está moderando el tribunal, pueda actuar como defensor de ella.
También está otro elemento dentro de este juicio, mis hermanos, que se parece mucho a un juicio en un tribunal de nuestro organismo judicial, como es la presentación de objeciones, testigos y argumentos, ¿verdad? Mientras se desarrolla el proceso, eh, la persona o las personas que participan tienen derecho a objetar. Una objeción es cuando el acusado o el defensor que lo representa o también el acusador presentan sus inconformidades. Una objeción es una inconformidad con algún detalle del juicio, con alguna palabra que haya dicho alguna de las personas del tribunal, ofensiva o que le haya molestado, o con alguna situación que se presente y que no está conforme, ¿verdad? Se puede estar inconforme de las personas en el tribunal o del procedimiento que se ha seguido. Y toda objeción se debe de presentar por escrito y se tiene que presentar oportunamente. No la tienen que presentar al final del juicio o cuando ya el juicio agarró otro camino, sino que inmediatamente, ¿verdad? Para que a tiempo se corrija el error si es que existe y se le dé a esa persona la satisfacción de hacer las cosas más correctamente. También se pueden presentar testigos. Los testigos comparecen y son entrevistados por el tribunal frente al acusado y al acusador, ¿verdad? Eso no se hace en secreto, no se hace solos con los testigos, el tribunal, porque eso da lugar a desconfianza, ¿verdad? El tribunal también puede repreguntarles, o sea, repetir la entrevista. A veces en la repetición de las preguntas, un testigo se puede contradecir o puede aportar más detalles, ¿verdad? Es decir, puede ser bueno para la persona a la que está beneficiando o la que está representando ese testigo, o también puede ser negativo, porque si el testigo no está seguro de lo que está declarando, en una repreguntada puede esa persona decir otra cosa diferente, ¿verdad? Y también al mismo tiempo puede ser positivo porque puede dar más información. Entonces puede repetirse la entrevista también si se da la presentación de nuevos testimonios, ¿verdad? Cuando hay más información. El tribunal, al terminar el proceso, fíjense hermanos que al terminar el proceso, ya el proceso empezó con la presentación de la queja, la presentación de las pruebas, pero todavía no ha comenzado. Cuando ya inicia es con la declaración ya directamente en un juicio que va en camino y hasta que termina, cuando ya se agotaron todas las partes del proceso, por ejemplo, ya se presentaron los testigos, ya presentaron pruebas, ya terminaron de declarar todos, ya no hay objeciones, entonces el tribunal ya se reúne solos. Aquí en el libro de disciplina se le llama una reunión secreta, es decir, aquí en esta reunión que hace el tribunal ya están ellos solos, sin presencia de las partes. Ya no están los acusados o el acusado, ya no están los acusadores o el acusador. En esta reunión, solito el tribunal, ya entonces analizan todo lo que se actuó. Por eso es bueno que también los miembros de un tribunal tomen nota, hagan observaciones, que tengan una participación activa para que sepan qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y aquí, en esta reunión donde ya solo está el tribunal, tomar una decisión en base a lo que ellos han podido observar, examinar respecto de la acusación. A mí me parece que la acusación era falsa, porque no convencieron los testigos ni las pruebas que presentaron. O a mí me parece que sí, la acusación, realmente la queja es correcta porque sí los testigos dieron exactamente la información correcta y el acusado tal vez no se pudo defender.
Después de esa amplia deliberación, ya se procede a votar, ¿verdad? Cada cosa desde su momento. Están de acuerdo con la primera parte del proceso, que fue la presentación de pruebas, y ahí votan. Y de ahí los cargos, cada cargo por separado, ¿verdad? Se le acusa de tal cosa y se vota. Y el resultado de la votación se hace constar en un acta y se toma o se escribe, se redacta una resolución, ¿verdad? Este tribunal, después de haber examinado a los testigos, de haber tomado en cuenta todas las pruebas, de realizar todo el proceso y de hacer la votación, toma tal resolución. Y la resolución es declarar al acusado inocente de los cargos o declararlo culpable, ¿verdad? Entonces, esta votación es importante, mis hermanos, porque ahí van a votar aquellos miembros del tribunal que estuvieron presentes durante el proceso. Ustedes saben que a veces pasa que el consistorio se reúne y hay un hermano que falta o una hermana anciana que falta. Entonces, si esa persona faltó durante el proceso, no puede estar presente en la reunión donde se va a votar y participar de la votación, porque no se dio cuenta de lo que pasó. Ella no escuchó testigos, ella no vio las pruebas, no tuvo oportunidad de darse cuenta de lo que sucedía y solo va a llegar a votar. Su voto no tiene una base, sea que vote a favor o en contra, está votando sin base, ¿verdad? Entonces no se votan únicamente las personas que estuvieron presentes en el proceso. Y por eso se tiene que tener un pase de lista en cada reunión del proceso y al final determinar quiénes estuvieron ausentes. Ya algunas personas a veces se faltan a una reunión, pero asisten a las demás. Y ya el tribunal decide si las faltas no fueron muchas, pues entonces el tribunal decide darles participación en la votación, ¿verdad? Por decisión unánime del tribunal se le puede permitir votar a alguien también si hay una justificación para sus faltas o si esa persona se incorporó cuando el proceso ya se había iniciado. El tribunal le puede dar el derecho de votar, ¿verdad? Porque se considera que sí tiene base para emitir un voto. Cuando ya se votó y se tomó la resolución, está muy claro y se cumple. Fíjense, hermanos, quienes hemos participado en los procesos lo hemos hecho o lo hemos visto que se hace, lo que se llama la declaración de sentencia. En este caso el tribunal es muy formal y muy hasta cierto punto literal, ¿verdad? Y dice el libro que al finalizar el proceso, el presidente del tribunal formalmente declarará el fallo de cada acusación por separado. Es decir, no solamente que el secretario o secretaria anote y de ahí nos vamos y ya estuvo, sino que al terminar de anotar, el presidente muy formalmente declara en voz alta, o sea, lee, ¿verdad?, la resolución. Si el acusado es declarado culpable, se comunicará la decisión a todas las partes involucradas, es decir, se le notificará al acusado propiamente, que es el interesado, que se le declaró culpable, y también a los acusadores. También en la iglesia nuestra se acostumbra o está especificado que se debe de anunciar públicamente la decisión por parte del presidente. En algunos casos lo hace el secretario o secretaria del tribunal, ¿verdad?, según lo disponga la judicatura. En caso se presente alguna apelación, también se hace constar en acta, pero no se dan los anuncios hasta que se haya resuelto la apelación, ¿verdad? A veces tiene base y entonces ya se continúa, el proceso no ha terminado. Se hace constar y los anuncios se hacen hasta que ya la decisión del tribunal sea firme, es decir, pues ya se agotaron los recursos y ese es el fallo final. En conclusión, mis hermanos, como vemos nosotros, un juicio general lleva muchos pasos que están detallados por el libro de disciplina de nuestra iglesia.
Sin embargo, hay que reconocer, mis hermanos, que con el paso de los años es posible que nuestra normativa amerite una actualización. Eso lo hemos hablado a algunos niveles, de que ya el libro de disciplina fue hecho más o menos en los años 60, 1960, 61, por ahí, y ya en lo que hemos pasado al siglo XXI y lo que llevamos ya del siglo XXI realmente son bastantes años, más de 50 años de que están esas normas, ¿verdad? La vida en aquella época era diferente, y la vida de nuestra iglesia se ha ampliado en muchos aspectos que no se tomaron en cuenta al formular estas normas. Es decir, amerita que se haga un análisis y se actualicen. No olvidemos entonces el texto, ¿verdad? Que es tarea del pastor, de los ancianos, ya sea en la iglesia, en el presbiterio, en el sínodo, mantener un cuidado de su membresía. Y la amonestación, mis hermanos, es parte del ministerio y cuidado que se necesita tener de las ovejas. Dios les bendiga.